Alabamos a Dios en esta hora por el privilegio que nos concede de poder estar frente a ti para que juntos podamos estudiar y seguir aprendiendo de esa palabra de Dios. En este momento pues vamos a orar y pedir esa bendición divina. Gracias, querido Padre, por todo tu amor por nosotros, por el privilegio que tenemos de aún tener con nosotros la vida que tú nos concedes proveniente de ti. Solicitamos la bendición tuya para cada uno de nuestros oyentes y haz que esta tu palabra sea bien comprendida y multiplicada en cada uno. Gracias por oírnos. Oramos en el nombre de Jesús. Pues hoy continuamos con el segundo tema de la carta de Pablo a los romanos. Ya estudiamos la primera parte hasta el versículo 8 del capítulo 1 y hoy continuamos con los versículos 9 hasta el 15. Pablo y su deseo de visitar a Roma. Quisiera introducirlo de esta manera. Analizar el comportamiento humano es muy fascinante. Es interesante al mismo tiempo. Cuando cualquier ser humano ha tenido una formación intelectual deficiente, se imagina que otros seres humanos son diferentes a él, ya sea superior o inferior. Sin embargo, cuando uno es capaz de superar sus barreras y limitaciones formativas y crece en las diversas áreas en que se desarrolla el ser humano, comprende que no existe una diferencia marcada entre un ser humano y otro, a excepción de algunas diferencias visibles, ya sea por asunto económico, color de la piel, sexo o raza a la cual pertenezca, que lo pueden hacer superiores o inferiores, según esos conceptos. Pero internamente los seres humanos tenemos las mismas necesidades: amar y ser amados, sentimiento de pertenencia, necesidad de alimentación, de educación, de respetar y ser respetados, de reconocer y ser reconocidos, y de valorar y ser valorados, entre otros. Además de creer lo que consideremos es importante, siempre y cuando no invada o impida que los demás también crean en lo que para ellos es importante, siempre y cuando tampoco sea un obstáculo en lo que otros crean y que se respete mutuamente los conceptos en desarrollo de cada uno. Es decir, que cuando alguien recibe un nuevo concepto o conocimiento en su desarrollo intelectual, moral o religioso, tiene el derecho de usar las plataformas que tenga a su alcance para pregonar la nueva luz o nuevo conocimiento que le ha enseñado a entender una nueva visión de la vida. Los demás tienen el derecho de escuchar o no, aceptar o no lo que el otro dice o quiere enseñar. Esto abarca esa visión o oscurantismo religioso a los cuales fuera sometido y obligado a aceptar. El apóstol Pablo había aprendido mucho en su vida como Saulo, solo que ahora había tenido un encuentro con el mismo Mesías,
con el mismo Jesús, y eso le llevó a tener un encuentro consigo mismo. Esto había revolucionado su vida en sentido general. Sintió que sus ojos tenían como escamas que les impedían ver y entender correctamente lo que le habían enseñado. Ahora, bajo el nuevo ángulo en que estaba, había aprendido lo que es la verdadera religión. Y sentía un ardor en su interior por enseñarla a todos, que solo se calmaba cuando podía enseñar, cuando predicaba, y quería llegar al mundo entero y enseñarles a sus habitantes lo hermoso del Evangelio, a judíos y también a gentiles. Esas escamas que tenía en sus ojos cayeron y pudo ver la luz, pudo ver la gloria de Dios, y lo importante es que la humanidad pudiese también ver. Por eso él escribe esta carta a los creyentes en Roma. Leamos los versículos 8 hasta el 15 del capítulo 1 de su carta a los romanos. Dice él: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta ahí la lectura, hasta el versículo 15. Veamos lo que Pablo está diciendo a los romanos. Y él dice en el versículo 8, primeramente doy gracias. Es decir, Pablo está agradeciendo a Dios en nombre de sus lectores. Pablo, entendiendo la importancia que tiene, él de antemano está dando gracias a Dios por aquellos que leerán lo que él está escribiendo. Como yo en este momento agradezco a Dios porque tú estás ahí escuchándome. Pablo reconoce el progreso que han tenido en el camino cristiano. Le reconoce, aunque en cierto sentido pudieron merecer alguna censura en algunos aspectos de la vida cristiana. Reconoce él de esta manera que animarlo a esos creyentes pudiera
así conquistar su atención para esa enseñanza, instrucciones que él pronto le daría según él estaba pensando. Por eso, gracias a mi Dios, dice él, porque esta frase habla elocuentemente de esa relación que Pablo tenía con Dios, ya sea como cristiano o como apóstol. Y es una enseñanza que tú y yo necesitamos imitar. Esa relación bonita que todos debemos tener con Dios. Recuerda, como te he dicho anteriormente, que Dios te ve como si fueras la única persona que existiera en el mundo. Es decir, que tu relación con Dios debe ser entre tú y Él, sin obstáculos, sin intermediario. Que el único intermediario sea Jesucristo. Jesucristo entre tú y el Padre. Y eso Pablo lo había aprendido. Por eso él tenía esa relación íntima como seguidor de Jesús y también como apóstol. A la persona que Dios llama como misionero, quiere usarlo para su gloria y su honra, sin intermediario. No tiene que enseñar lo que otros quieran. No tiene que decir lo que otros dicen, repitiendo simplemente sin sentir y sin conocer y sin saber lo que está diciendo. Así que Pablo le da gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, le dice. Tanto en el agradecimiento como en la oración podemos acercarnos a Cristo. Ser agradecido es una misión nuestra como seres humanos. Y para poder ser agradecidos necesitamos saber que venimos a este mundo completamente desnudos y que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, por amor, no porque merezcamos lo recibido o lo que recibamos. Por eso ser agradecido es una facultad y una bendición que todos debemos tener. Así que a través de la oración también nos comunicamos con Dios, nos acercamos a Dios. ¿Y qué es orar? Sacar un momentito para hablar con Dios, hablarle con sencillez, con tu palabra, hablarle como conversar con tu mejor amigo. Además, dice él, que él agradece a su Dios, a mi Dios, dice él, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, le está diciendo a los creyentes en Roma. Vuestra lealtad y consagración a Cristo es conocida, se divulga. Vuestro cristianismo es un cristianismo que se ha regado por todas partes. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice en el capítulo 16 y el verso 19. Imagínate, Pablo le está diciendo esto a los creyentes en Roma. Le está diciendo que su fe es conocida por su obediencia, por su manera de aceptar y de vivir el cristianismo. Y él le dice que esa fe se divulga por todo el mundo, es decir, en todas partes, en todo el imperio romano. Y recordemos que Roma era la capital de ese imperio y muchos viajeros pasaban por ella para dirigirse a diferentes partes del imperio. Es probable que estos viajeros
llevaran los informes de esa nueva religión a las diferentes partes del imperio romano. Y es posible que aún un poco más allá. Cuando hay una noticia nueva, cuando hay algo que impacta en una nación, en un estado, en una provincia, un pueblo, es algo que se tiende a escuchar y no quedarse con ello, sino divulgarla y compartirla. Y pareciera que esto era lo que hacían las personas que pasaban por allí, que dieron a conocer la fe de los creyentes romanos por todo el imperio. Y ahora dice él, porque testigo me es Dios. Él no está jurando, él está diciendo, solo Dios podía conocer la veracidad de su declaración. Y por eso Pablo lo coloca como testigo. Recordemos que Pablo está escribiendo desde Corinto, donde su veracidad había sido puesta en dudas. Desde Corinto tuvo que ir a Jerusalén en vez de ir a Roma. Y es posible que esto le haya motivado a poner en duda su veracidad. Podían pensar que él se estaba avergonzando de predicar el evangelio en Roma. Por todo esto puso a Dios como testigo de su deseo, de su amor y además y oraciones por ellos. Y él dice que Dios es testigo. ¿Por qué? Porque Dios conoce no solamente los hechos, sino las intenciones, los motivos que tiene cada ser humano al actuar, al hablar, al decir, al hacer todo cuanto hacemos. Porque testigo me es Dios, dice él, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. El servicio de Pablo no era una acción ceremonial, era un servicio espiritual, era una consagración al servicio de Dios para predicar el evangelio. Él había aceptado el llamado de Dios y él no tenía que rendirle cuenta absolutamente a nadie, sino a Dios, al Dios que le había llamado a enseñar la verdad que Dios le había revelado. Y esto es algo que todos tenemos que aprender. No nos debemos a nadie como misioneros. Nos debemos al mensaje puro, al mensaje santo, al mensaje poderoso de Dios. Así que él, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros. Pablo aquí estaba demostrando una preocupación similar por otras iglesias, iglesias de otros lugares, iglesias que él había ayudado a formar como otros también. Y el progreso del evangelio por todas partes era su interés absorbente. Porque él quería llevar ese evangelio a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y él no solamente lo decía para que otros lo hicieran, sino que él se había hecho parte de esta misión y de ese propósito. Y por tal razón él se lo explica, que sin cesar hago mención de vosotros. Donde quiera iba, él hablaba de la fe de los creyentes en Roma, porque habían aceptado ese evangelio poderoso, lo habían hecho parte suya.
Y todos debemos aprender esta parte interesante del apóstol Pablo. Y le dice él, siempre me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Pablo no había visto nunca a los creyentes de Roma, pero aún así oraba frecuentemente por ellos. Y es una práctica que cada cristiano debe tener. La oración es un medio que tenemos para hablar con Dios. Y aunque tú no conozcas a otros, Dios sí conoce a esa persona. Tú puedes pedir a Dios por los misioneros allá en el mar, por misioneros que están en Oriente, Occidente, en el norte, en el sur y donde quiera que sea. Y Dios te escucha. Porque este evangelio debe ser llevado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y esas personas que están allá deben ser instrumento de Dios para enseñar a los que les rodean. Y además él agrega, rogando que de alguna manera tenga al fin. Hacía mucho que Pablo deseaba visitar a Roma. Y por eso él le está diciendo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, como Dios conoce el final desde el principio, lo mejor es que nos sometamos a su dirección y a su voluntad. A veces pensamos que creemos saber lo que necesitamos. A veces creemos saber lo que debemos hacer. Y es cierto que como humanos hacemos lo que nos parezca, pero en el plan de Dios es necesario someterse a Él para que podamos hacer como un eslabón en la cadena divina esa parte interesante que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y Pablo lo entendió muy bien, porque esta era la práctica de Pablo en su ministerio. Esa era la parte interesante de él, y él lo conocía, y se sometía a la voluntad de Dios. El deseo y pedido de Pablo de visitar a Roma, por fin, un día se le concedió. Cuando fue la voluntad de Dios, pero no fue como él esperaba. Él esperaba ir como todo un evangelista, un apóstol, y enseñar a multitud el evangelio. Pero llegó a Roma en la postrimería de su vida, prisionero y encadenado. Qué manera de llegar un apóstol a un lugar que deseaba ir. Sin embargo, aún en esa condición, él pudo cumplir con la parte que debió y que debía hacer, que era enseñar, predicar, llevar a Jesucristo y la verdad de Él donde quiera, aún en la condición de prisionero y aún con las cadenas que tenía en sus manos y en sus pies. Así que por la voluntad de Dios deseaba tener un próspero viaje para ir a vosotros, o sea, ser prosperado en términos generales. Y es por eso que uno todos sus planes debe colocarlo en la mano del Señor, para que sea Dios quien diga sí, para que sea Dios quien diga no, para que sea Dios quien diga de esta manera, el cuándo, el cómo y el dónde. Y esto es interesante en todo aquel que cree haber sido llamado por Dios y para Dios para cumplir una parte interesante en su vida. Y él le expresa, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, o sea, la bendición del fervor y el crecimiento en la fe cristiana era ese don que él
quería compartir. Él deseaba unirse a ellos y ponerle un poquito de fervor, seguir adelante para que no se detenga en lo que ya ellos estaban haciendo. Y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Así que él deseaba para que fueran corroborados o fortalecidos en esa fe. Él sabía que solo Dios es quien puede fortalecer la fe de sus seguidores. Él solo era un instrumento. Oh, sí, aquí debemos aprender mucho. Como cristianos, como líderes, necesitamos aprender que somos una parte pequeña en ese engranaje que Dios tiene para comunicar este mensaje. Y no hay razón para que alguien diga, yo hice, yo hago, eso es mío. No, porque Dios es el que tiene el poder de producir la fe como un don. Ningún ser humano, no importa quién sea, puede agrandar o aumentar la fe del otro. Y Pablo estaba consciente. Él solamente podía ser un instrumento y Dios hacía lo que él sabe hacer. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Con humildad y cortesía cristiana intenta corregir cualquier duda que dejara en el verso anterior de que solo él le tocaba impartir y ellos recibían. No tenía la intención de enseñorearse de la fe de ellos. Reconocía que sus lectores también eran cristianos y él pretendía también beneficiarse compartiendo la fe que tenían en común. No importa quién sea, hasta de un niño, aprendemos y aprendemos a crecer. Y es importante el hecho de que todos sepamos que podemos aprender de los demás. No solo creer que otros deben aprender de mí. No, todos enseñamos y aprendemos. Aprendemos y enseñamos de los demás. Él sabía muy bien que la fe se desarrolla compartiendo todos para todos. Sus experiencias con Dios y el Evangelio mutuamente. Yo hablo de mi experiencia, pero tú hablas de la tuya. Y mientras yo hablo de la mía, tú creces. Pero mientras tú hablas de la tuya, yo crezco. Y así podemos mantener el equilibrio y todos ir creciendo, poco a poquito, mutuamente, poco a poco, en el crecimiento que es en Cristo Jesús. Y él agrega, pero no quiero, hermanos, que ignoréis una expresión muy común en Pablo cuando quería llamar la atención en un punto importante. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Aquí destaca su sinceridad de visitar la iglesia de Roma. No solo era un deseo, sino que muchas veces había abrigado el firme propósito de verlos y hacer los preparativos para ir. Pero de una forma u otra había sido impedido de hacer este viaje. No era el plan divino que él fuera en ese momento. Aunque él tuviese el deseo, aunque él había hecho los arreglos, pero no,
no era el momento. Y él le dice el por qué. Para tener también entre vosotros algún fruto. Pablo deseaba ganar muchas personas como creyentes del Evangelio de Jesucristo para el crecimiento de la iglesia y lograr contribuir al aumento de la fe y buenas obras de los cristianos de Roma, cumpliendo así lo que Jesús enseñó, de que sus seguidores llevaran frutos en su vida y en la vida de los demás. Y es el interés de Pablo. Él quería ir a predicar para que otros pudiesen aprender, para que ellos pudieran entender y conocer el por qué estaban en este mundo y tener la esperanza de la eterna salvación a través de Jesucristo, que es la única opción para lograr estos resultados. Y él le dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. En otras naciones, indica que al principio la iglesia de Roma fue principalmente gentil, o sea, no judía. Y él le está diciendo así, como en otros lugares también entre ellos. Y él le dice a griegos y no griegos. Aunque los griegos dividían la raza entre griegos y no griegos y consideraban bárbaro a todo aquel que no hablaba su idioma, se usaba para diferenciar raza o idioma, no necesariamente en forma despectiva. Pero un bárbaro no era así, sino que era para, no siempre, ¿verdad? Porque ya entendemos que de una u otra forma lo usaban de las dos maneras. Como en Roma había representantes de todas las naciones y de todos los niveles de cultura y de conocimiento, Pablo declara que era deudor de predicar el evangelio a todo el mundo gentil sin tener en cuenta su raza o cultura. Todos los seres humanos, no importa quiénes seamos, necesitamos a un Salvador. Y el único Salvador que existe para llevarnos de este mundo de pecado al reino celestial se llama Jesucristo, porque fue Dios que se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió por nosotros, por ti, por mí, en nuestro lugar, resucitó, ascendió al cielo, hoy está intercediendo por cada uno y pronto vendrá a buscar a todos aquellos que creyeron en él. Y él le dice, aparte de a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. El evangelio tiene un mensaje para todos. Aunque los filósofos despreciaban a los ignorantes, y los escribas judíos consideraban malditos a quienes no conocían la ley, el evangelio es para todos los hombres y mujeres, sin importar su cultura, su nacionalidad, ni preparación académica, ni nada. Basta que sea un ser humano y es suficiente para que reciba la oportunidad de rechazar o aceptar la salvación que Jesús le brinda en su libre albedrío. Y él agrega, soy deudor. Pablo sentía la profunda necesidad de predicar el evangelio a todos en las diferentes naciones de la tierra que le fuese posible. Esta responsabilidad descansa sobre todo cristiano que ha conocido la bendición del conocimiento de la salvación. Cada ser humano, cada uno tiene que escuchar, debe escuchar. Y además agrega, así que en cuanto a mí, o sea,
en lo que a mí respeta, dice él, y hasta donde pueda tener la oportunidad, estoy listo a predicar el evangelio también a vosotros. Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya Pablo había predicado el evangelio en las grandes ciudades, por ejemplo en Éfeso. Además lo había hecho en Corinto, en Atenas. Y ahora sentía el deseo, la responsabilidad de predicar también en Roma. Y él estaba haciendo todos esos planes para ir a Roma y enseñar este evangelio. Así como Pablo, hoy cada creyente tiene esta responsabilidad. La iglesia organizada tiene la responsabilidad de enviar misioneros por todas partes. Y cada misionero tiene la responsabilidad de enseñar a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada creyente, a cada cristiano, a predicar este evangelio. Enseñarlo, motivarlo, porque este evangelio es la única opción de salvación que existe. Porque todos esperamos ese grandioso día cuando Jesús regrese. Cuando Él vuelva, vendrá a buscar, pero antes, cada persona debe escuchar. Cada persona, no importa dónde viva, debe escuchar y decidir dónde pasará la eternidad. El predicador que ha recibido el llamado de predicar el evangelio siente como el apóstol Pablo el deseo ardiente en su corazón de no callar y contarles a otros el grandísimo plan de salvación que Dios le ha revelado. Esto es grandioso para los seres humanos, sin importar quién sea, ni tampoco de dónde venga, cuál sea su raza y mucho menos los bienes materiales que posee. Todos los seres humanos somos hijos de Dios, que como por el pecado nos hemos descarriado. Todos necesitamos un Salvador, y este no puede ser cualquier nombre que escojamos. No puede ser cualquier verdad que aprendamos. Es necesario que sea el único Salvador, y este es Jesucristo. Y la única verdad, la palabra de Dios, del Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:22. Asimismo, y es por eso, mis amados, el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador será salvado por Jesús y llevado a vivir con Él eternamente. Aquel que lo rechace será condenado a sí mismo, y su destino será la destrucción eterna, dejando solo ceniza en su existencia y debajo de sus pies. Es por eso que todos deben escuchar de Jesús como Salvador único de la humanidad. Es el único capaz de llenar el vacío que siente el ser humano en su corazón, que muchas veces lo intenta llenar con cosas, vicios, drogas, un estilo de vida cuestionable, pero nada, esto no llena. Solo el Jesús real, el Jesús puro, ese Jesús que vino a la humanidad a través de la joven María, ese es el único Salvador de la humanidad.
Todos los creyentes congregados en las iglesias cristianas tienen la responsabilidad de explicarle cómo ser salvo a todos los que estén a su alcance. El que lo reciba se salvará, y el que lo rechace se perderá eternamente. Cada persona es arquitecta de su propio destino. Si recibe a Jesús, salvo será. Si lo rechaza, se perderá. Pero Dios quiere salvarlo. Todo depende de la decisión que cada uno tome. Por eso, en este momento te invito a compartir lo que sabes a todos los que puedas. Amigos, vecinos y a todos, compañeros de trabajo, todos los que puedas, hazlo. También te invito a no rechazar la salvación que en este momento Jesús te ofrece. Tu vida eterna está en juego. Aprovéchala, porque Jesús te quiere salvar. Dios te bendiga. Oramos. Gracias, querido Padre, por esa intención del apóstol Pablo de ir a Roma con el propósito de predicar el Evangelio. Y gracias porque tú te has complacido en dejárnoslo allí escrito para aprender, para obtener experiencia a través de la de Pablo. Ayúdanos a tener un ministerio parecido al de él. Aceptar la luz que tú nos das y compartirla para que otros también tengan la oportunidad de conocer a Jesús, el único camino a la salvación. En su nombre lo pedimos. Amén. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén.